Muy buenos días, estimados brigadieres de ARNI, de Cuarto Ancla y de Cuarto Daga. Eh, Nos corresponde en esta primera semana de mayo analizar los últimos hitos de importancia, ¿cierto?, del gobierno militar. Eh, y el fin justamente del gobierno militar lo vamos a analizar a partir del documental Nuestro Siglo, ¿cierto? Que por favor les pido puedan ver entre los años 1973 1990, ¿cierto? Desde la entrada de los militares en el poder hasta la entrega justamente y al regreso ciertamente de la democracia. Algunos elementos que me interesa que estén muy atentos, ¿cierto? Lo que fue el documental Nuestro Siglo, que por favor necesito que analicen y que podamos discutir justamente en la clase del día jueves, que tiene que ver justamente con la entrada de los militares en el gobierno, elemento que analizamos también la clase pasada, ya a propósito, ¿cierto?, de este quiebre institucional, de estas primeras órdenes de la Junta, ¿cierto?, de suspender las instituciones de gobierno, ¿cierto?, el Congreso, que es lo más simbólico, ¿no? El documental les va a presentar visiones divergentes respecto de cómo vieron esta entrada de los militares al poder, ¿ya? De este quiebre constitucional, ¿cierto? También de la no existencia ya de la Constitución de 1925, de la situación económica, por ejemplo, la inflación, cuando los militares llegan al poder, ¿cierto? Eh, Hay un grado de profundización ya de la situación de los detenidos, ¿cierto? De los torturados, ¿cierto? De todas aquellas personas que eran opositoras al régimen. Expone el caso del, del Estadio Nacional como uno de los principales centros de detención, ¿ya? Del comienzo del cuestionamiento internacional por parte de las más importantes instituciones internacionales al gobierno militar, ¿cierto? Justamente por las violaciones a los derechos humanos. Los testimonios, ¿cierto?, de familiares de los detenidos, ciertamente, y de detenidos desaparecidos que finalmente no pudieron ver nunca más a sus parientes. De cómo se vivía el toque de queda, ya, de las fiestas sobre todo, ya, de cómo se vivió. Luego el documental plantea la llegada, ¿cierto?, de los Chicago Boys, de las primeras medidas, que también hablamos la clase pasada, ya las medidas de recuperación económica, ¿cierto?, que fueron lentas, paulatinas, ya que hacia fines de los 70 la economía logró afirmarse hasta la crisis del año 1982. Ya fue difícil, ¿no? Claro. Eh, y lo que se instaura justamente es el sistema económico neoliberal, ¿cierto? Que permite que las empresas privadas actúen libremente, más un plan, ¿cierto?, de privatización de las empresas nacionales y la no intervención del Estado justamente en la economía. Había que salir de la estatización, ¿cierto?, producida en los últimos años, con Frey, sobre todo con Allende, ya esta disminución del gasto público, ¿cierto? Pero aún así se seguía con cifras con sobre el 20% de desempleo. Era muy complejo pasar. Piensen ustedes un poco, que es muy difícil pasar de un sistema económico a otro, ya de un sistema económico socialista a uno capitalista. Debe ser, debe ser, y lo fue, ¿no? Costó bastantes años, digamos, este cambio, ¿ya? Bueno, posteriormente el documental retoma, ¿cierto?, los más importantes asesinatos a figuras de importancia, como el general Pratt, ¿cierto?, como Bernardo Leighton, ¿cierto?, el ex demócrata cristiano, y el diplomático Orlando Letelier, ¿cierto?, en Estados Unidos. ¿Ya? También les va a exponer el rol de la Iglesia Católica, ¿ya? ¿Qué rol jugó la Iglesia Católica principalmente a partir de la figura del cardenal Raúl Silva Enríquez, ¿ya? Y las principales creaciones en ayuda, ¿cierto?, a aquellas personas que lo estaban pasando mal, los pobres, ¿cierto?, y sobre todo los familiares de los detenidos que no tenían respuesta del paradero de sus familiares, ¿no? Eh, Expone también de este cambio que vimos la semana pasada, el cambio de la DINA, ¿cierto?, a la CNI,
ya vuelve a hablar de la economía, ¿cierto? Hacia los 80 en torno a la creación de la AFP, de la ISAPRE, ¿cierto? De la inauguración del metro, de la construcción de la Pumanque, ¿cierto? Que marca el hito como el primer mall, ¿cierto? En nuestro país, ¿ya? Y la masificación, ¿cierto? En el año 78 de la televisión en colores, ¿ya? Además de la creación de la carretera austral, ¿cierto? Con estos beneficios que tuvo de transporte y comunicaciones, para, sobre todo para al sur de la región de los lagos y la región de Aysén. También se va a referir este documental al año 78, el conflicto con Argentina, que ustedes bien conocen, ya por las islas Nuevos Picton y Lennox, ¿cierto? Y la solución, ¿cierto?, que se tuvo a través de la mediación papal, en este caso el Papa Juan Pablo II. ¿Ya? También habla de las tendencias musicales de los años 80, ¿ya? Lo que es la onda disco, por una parte, y por la otra el canto nuevo, ¿cierto?, que es un canto protesta, de trova, ¿cierto?, en contra del gobierno militar. ¿Ya? Luego se habla del plebiscito del 80, ya de este primer ejercicio democrático, ¿cierto?, que se tiene en el gobierno militar para aprobar la constitución del año 80, que finalmente es aprobada con un 67%, ¿no? Luego se habla de la crisis del año 82, una grave crisis económica, ¿cierto?, en donde la cesantía vuelve a los dos dígitos, ¿no?, a sobre el 20%. Y esto da comienzo en el año 83 por primera vez, luego de 10 años, ¿no?, de no manifestaciones públicas, a manifestaciones que partieron siendo muy pacíficas y terminaron siendo bastante violentas en el año 83, con muertes, ¿no?, con bastantes muertes durante ese año, a mediados de ese año, ¿ya? Y el gobierno autoriza los actos públicos y políticos, ya en este año 83, a las fuerzas políticas de oposición, ¿cierto? Se comienza a gestar esta unidad en estos cuerpos políticos, ¿no? Además se autoriza en agosto de este año el regreso de exiliados, comienza este retorno, ¿cierto?, de un montón de exiliados, de compatriotas, ¿cierto? Eh, Se comienza a ordenar la oposición, también se comienza a ordenar los sectores de derecha, ¿no? Nace la UDI, la Unión Demócrata Independiente, ya no existe el Partido Nacional, se va a fusionar, ¿cierto?, en esta Unión Nacional, como establece el documental, pero que se va a convertir en lo que actualmente es Renovación Nacional, que son los dos grandes partidos de derecha, ¿no?, la UDI y Renovación Nacional. ¿Ya? El documental además muestra la figura de Vigi, ¿no? El nuevo plan económico, designado, ¿cierto?, como ministro de Hacienda por el general Pinochet, ¿ya? Muestra también lo que fue el terremoto de 1985, pero sin tanta profundidad. Y el mismo año, ¿cierto?, el caso de Goyao, que le costó la salida, ¿cierto?, más bien renunció el general de la primera Junta Nacional de Gobierno, ¿cierto?, César Mendoza. ¿Ya? Muestra también el 7 de septiembre del año 86, el atentado al general Pinochet, ¿cierto?, que iba con su nieto, y que se adjudica, ¿cierto?, a un grupo de extrema izquierda, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿cierto?, y que no logra el propósito de asesinar al general Pinochet, pero sí a varios de su guardaespaldas. Bien. Muestra también la visita del Papa Juan Pablo II a principios del año 86, ¿ya? Lo recibe, digamos, el gobierno, el general Pinochet, ¿cierto? Se llena el Estadio Nacional, realiza visitas, visita todos los sectores de la sociedad, escucha todas sus demandas, ¿ya?
Luego, en el año 88, se produce el plebiscito y el sí y el no. Ya, por primera vez se instauran mucho más aires democráticos, ¿cierto?, para establecer si el general Pinochet continúa en el gobierno o simplemente sale del gobierno y se establecen nuevas elecciones presidenciales, que por cierto se realizaron en el año 89. Finalmente se produce, gana el plebiscito del no, ¿cierto?, en octubre del año 88. Ya existe la concertación de partidos por la democracia que gobernó entre el año 90 y el 2010. ¿Ya? Votaron aproximadamente 7,5 millones de personas. Ni hoy vota esa cantidad de personas, con eso les digo todo. ¿Ya? Ganó el no con el 53%, perdió el sí con el 44%. En 1989, ¿cierto? Bueno, cae el muro de Berlín, estamos terminando la Guerra Fría, ¿cierto? Muestra el documental la entrada de una enfermedad terrible como el SIDA en nuestro país, ¿cierto?, con un primer caso producido en el año 1984. ¿Ya? Las elecciones del año 89, del 14 de diciembre del año 1989, dieron como ganador al representante de los partidos de la concertación, en este caso el demócrata cristiano Patricio Aylwin, ¿cierto?, que asume la democracia con mayoría absoluta, con un 55,2% en contra de Hernán Vigi, el representante de la fuerza de la derecha, con un 29,4%, y el empresario Francisco Javier Errázuriz con un 15,4%. Y es así como el 11 de marzo del año 1990 asume como presidente de la República el señor Patricio Aylwin, del cual hablaremos de su gobierno en la próxima clase. ¿Ya? Así que espero que disfruten el documental, es muy muy bueno, muy objetivo, ya, la verdad de las cosas. Hay todo un resumen, ¿cierto?, de lo que constituye, ¿cierto?, el gobierno del general Pinochet en este caso. Y espero que tengan claridad al respecto, porque ya pronto vendrá una prueba, ¿cierto?, en unas 2 semanas más que tenemos que abordar. Otra cosa, les adjunto las 2 modalidades de trabajo para justamente terminar con esta tercera nota, que es la nota de Cook. Ya recuerden ustedes que la nota de Cook cuesta un 30%, la nota del trabajo que ahora se les presenta, que está en el correo, cuesta un 70%. Y ahí podríamos tener entonces ya esta tercera nota. Lean bien estas rúbricas. Se puede hacer un trabajo, se puede hacer un video. Es un trabajo grupal, están las fechas. Cualquier duda me la pueden hacer el día jueves, ¿ya? O por correo electrónico, no hay ningún problema. Y esto ya para ir finalizando. La tercera semana de mayo corresponde la prueba y corresponde además la entrega de este trabajo para ir ya terminando y cerrando el semestre. Espero que tengan un buen día, una buena semana y estamos en comunicación. Que estén muy muy bien.